Qué gusto estar compartiendo en este día domingo la palabra del Señor. Hoy, en estos tiempos que lamentablemente estamos bajo una pandemia, encerrados en casa, pero por el otro lado, ventajosamente que podemos compartir con la familia, podemos chequear nuestro corazón, nuestro carácter, nuestras relaciones. Es bueno por ese lado y tenemos que verlo por ese lado. Y en primer lugar, en la relación con nuestro Creador, con Dios. Porque hoy estamos descubriendo qué tan débiles, indefensos somos. Así que le animo para tener esa actitud positiva. Y yo pensaba en esto y hablaba, ¿cuál es la fe activa que usted y yo necesitamos? Me acordaba de la historia de una anciana pobre, muy pobre, que escuchando un programa de radio cristiano, llamó al programa y dijo, por favor oren por mí, porque los víveres, las provisiones de mi casa se están acabando. El hombre oró, le preguntó el nombre, dónde vive, y oró con todo el corazón y le dijo, mire señora, Dios puede ayudarle. Resulta que también escuchaba el programa un brujo, un mentiroso, de aquellos que adivinan la suerte, que le sacan plata a la gente, etc. Y este brujo quiso de algún modo sorprender a la anciana y dijo a dos de sus emisarios, vayan, compren una buena provisión de víveres, llévenle a esta señora y díganle, esto viene de parte del diablo. Quiero sorprenderla. Así que fueron, localizaron, hicieron justamente como les dijo, llegaron a la casa de esta mujer y le entregaron, y la anciana obviamente muy alegre le recibió y dijo, oh, gracias, bienvenidos hijos, gracias por traer todo esto. Y recibió, y mientras acomodaba las cosas, ellos esperaban que les pregunte, ¿quién manda? Y la anciana en ningún momento les preguntó. Y antes de irse, uno de ellos le dijo, ¿sí sabe quién manda? Y la anciana dijo, no importa, porque cuando Dios quiere dar, hasta el diablo obedece. Y se quedaron con las ganas. Y así es en la práctica, aunque parezca chistoso, una broma, pero cuando Dios mira la fe activa en su corazón, el mío, esa capacidad de creer, aunque las cosas no caminan, Dios es fiel. Dios es el dueño del cielo, la tierra, el creador omnipotente. Él puede hacerlo, pero lamentablemente a veces Dios solamente es una historia, es de algo que está en la punta de la lengua. Y por eso es importante que revisemos nuestro corazón, nuestra fe, cuál es la relación que tenemos con Él. Hay una historia en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, leyendo en el capítulo 4, del verso 43 al 45, dice, 2 días después salió de allí Jesús y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Le describo la escena. Jesús había estado tratando con la mujer samaritana de mal vivir, de mal testimonio, y esta mujer, después que el Señor responde a esa sed del alma, se convierte, rinde su vida y va y testifica a sus coterráneos del encuentro. Esta gente emocionados dicen, vamos a verlo. Van y encuentran a Jesús y piden que el Señor se quede 2 días con ellos. Y el Señor les habla, responde a sus necesidades, me imagino, y finalmente terminan diciendo, ahora ya no creemos solamente por tu palabra, le dicen a la mujer, sino porque nosotros mismos hemos escuchado. Es decir, el Señor está en un ambiente de fe, de hombres y mujeres con defectos, pobres, pero con un corazón creyente, que confía. Y vuelve a su tierra, a Galilea, y resulta que le tratan mal. En otra versión dice que le trataban mal al Señor, porque estos galileos eran paisanos, porque Jesús creció en Capernaum, en esta tierra, y estas personas le conocían, a su padre, a su madre, sabían que él fue carpintero, y entonces como que le menospreciaban al Señor, a pesar de que habían visto milagros, prodigios que él había hecho. Y sabe, algo similar ocurre con nosotros cuando pensamos que ya sabemos bastante de Dios, que ya sabemos lo suficiente, que nadie nos puede enseñar. Cuando permitimos que ese conocimiento, esa fe superficial predomine en nuestras vidas, obviamente perdemos contacto, perdemos la comunión con el Creador. Y no debemos permitir. Yo he escuchado a veces que por esa falsa fe o ese creer que conozco mucho a Jesús, incluso me refiero a Él en forma despectiva, el flaco, etc. Y eso es un engaño. Porque
A Dios nunca podremos conocerle como Él es totalmente. Conocemos un poquito, todos tenemos un poquito de fe, ¿no?, que Dios en su misericordia nos ha dado a las distintas congregaciones. Y el punto es que usemos esa fe para edificar, porque todos dependemos de Él. Entonces, primera cosa, recuerde, la fe activa no es conocimiento teórico o histórico, ¿no? De saber que Jesús nació en un pesebre hace más de 2000 años, de José y María, y hemos visto películas de Semana Santa y sabemos cómo sufrió, etc. Esa es una fe teórica, es una fe histórica que no nos ayuda a mejorar nuestro carácter, la relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro prójimo. No nos ayuda, porque es una fe superficial. Otra cosa es que, continuando con la historia en Juan 4, en el verso 45 al 48, dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Aquí hay dos ambientes que hay que destacar. El primero es que los galileos, los coterráneos de Jesús, le recibieron, como dije, con una actitud menospreciativa. Ellos habían estado en la fiesta de la Pascua en Jerusalén hace pocos días y habían visto los milagros, los prodigios que el Señor hizo. Y usted puede confirmar esto en el capítulo 2 de este Evangelio, donde detalla en el verso 26 al 28 que ellos fueron testigos de los milagros que el Señor hizo. Pero creyeron superficialmente, creyeron por lo espectacular. Y sabe, esa fe, como explicaba, no nos ayuda a fundamentar una relación personal con Dios. No nos ayuda. Yo he visto milagros que Dios ha hecho en personas, especialmente en enfermos. Puntualmente una mujer que llegó en silla de ruedas en una ocasión y Dios la levantó. Y esta persona feliz y obviamente alababa a Dios. Pero pasaron unas pocas semanas y ya no volvió. Volvió a la vida de antes. Gente que no ha tenido trabajo y que han creído y Dios ha provisto el trabajo, que ha arreglado familias, matrimonios, que ha sanado personas y al cabo de un tiempo se fueron. Recibieron el milagro y se acabó la relación con Dios. Esa es una fe superficial. Y sobre ese tipo de fe que depende de los milagros, de los aplausos, Dios no puede edificar una relación firme con nosotros. Por eso es que Dios, cuando se encuentra con el oficial romano, que era un hombre noble, que su hijo estaba a punto de morir, es como que le reprocha y le dije: si no vierais milagros, no creerán, ¿verdad? Yo creo que Jesús se refería en general al ambiente que primaba en ese momento. Pero este hombre, a pesar de eso, no se fue, permaneció. Entonces, una fe activa no es conocimiento teórico, no depende de milagros, de prodigios. Una fe activa depende de lo que Dios planta en el corazón nuestro. Leyendo en Éxodo capítulo 32, desde los versículos 3 y 4, mire lo que dice: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Israel experimentó grandiosos milagros al ser liberado de Egipto. El mar rojo se abrió, descendió maná del cielo, fueron protegidos de día, de noche. Sin embargo, después de poco tiempo, cuando las cosas se pusieron difíciles, idolatraron, adoraron a un buey. Y sabe, esta situación también vuelve a ocurrir en nuestras vidas. Cuando las cosas van bien, cuando se arregló el matrimonio, cuando hay palatita,
cuando salimos de la enfermedad, Señor, tú eres bueno, gracias. Pero cuando las cosas se complican, cuando ya no hay trabajo, cuando hay problemas, obviamente todos nos desanimamos, nos atemorizamos, pero eso no significa que nuestra relación con Dios se va a quebrar, que vamos a dejar de confiar en Él, o peor aún, que vamos a resentirnos con Dios. No debemos permitirlo, porque esa no es la fe activa. Siguiendo con esta historia de este oficial romano, dice en el verso 49 al 50 del capítulo 4 del Evangelio de Juan, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esto es una cualidad de la fe activa, que se trata de que nos desafía permanentemente a confiar en Dios, a confiar en su palabra. La gran necesidad de este hombre, de este oficial romano, que tenía una buena posición económica, le llevó a humillarse delante de Dios, a reconocer que era pequeño, que era incapaz, a mirarse que era igual que los otros judíos delante de la cruz, delante del Señor. Y creo que es algo similar cuando enfrentamos problemas, dificultades, estos tiempos difíciles. De algún modo Dios pretende que reconozcamos que el Señor ha estado fuera de nuestras vidas, que tal vez teníamos una relación de teoría, de palabra, y quiere llevarnos al punto de depender de Él, de acudir a Él y que nos demos cuenta que separados de Él, nuestra vida es pasajera, es infructuosa. Y esto es lo que mirábamos en la respuesta de este hombre, porque este hombre, aunque recibió de algún modo el reproche: si no vieres milagros, no creeréis, este hombre no se fue. Este hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Porque la fe activa consiste en agarrar, en apropiarnos de la palabra, de las promesas que Dios nos da. Aunque todo diga no, aunque la misma familia nos critique y diga: no vas a sacar nada de eso, no sucede nada. Y usted agarra la palabra, las promesas, y lo hace, los milagros ocurren. Es como cuando usted sabe, por ejemplo, por el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y agarramos esta promesa, la creemos. Y aunque hay personas que de pronto le han ofendido, le han lastimado y le duele porque le hicieron daño, y usted por fe decide perdonar y empieza a experimentar milagros. Una mujer vivía enferma, no solo físicamente, sino mentalmente, afectando a sus hijos, porque su esposo le trató muy mal. La engañó, la traicionó, le agredió, la abandonó. Y por años ella guardó en su corazón ese resentimiento, ese rencor, esa amargura que salpicaba a su familia. Tratamos, cuando llegó a nuestras vidas, de enseñarle, de explicarle, y varias veces no quiso. Pero un día, con lágrimas en sus ojos, se arrepintió, pidió perdón a Dios y perdonó a su esposo, decidió caminar en perdón cada día. Milagrosamente su salud mejoró, su salud mental, la relación con sus hijos comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque el rencor, el odio, es un veneno que la persona que odia lo tiene y que le va carcomiendo. Entonces, creer en la palabra de Dios, agarrar esas promesas para usted y para mí, es una clave. Porque la fe activa nos va a desafiar siempre a confiar en Dios. Lo mismo ocurre cuando no nos perdonamos a nosotros mismos. Yo conocí un matrimonio que por cosas de la vida perdieron a su niño de 6 años, 7 años. Nunca se perdonaron. Siempre guardaron la condenación, la culpabilidad. Y los amigos y amistades que se acercaban y le decían: ese niño fue a la presencia de Dios, no fue tu culpa, perdónate, no recibían. Cada vez que recibían visitas salía de sus corazones tristeza, amargura. Poco a poco se fueron quedando solos, porque a nadie quería visitarlos, porque no querían salir de ese hoyo, de ese pozo, porque en definitiva no quisieron creer la palabra de que el perdón de Dios es más grande que cualquier error, equivocación que hayamos cometido. Si Dios, siendo Dios, nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos?
Qué bueno es cuando llegamos a ese punto. Le creemos y nos perdonamos y empezamos una nueva etapa. Agarramos la palabra de Dios, la hacemos nuestra. Miren la respuesta lo que sucedió luego. Continuando en el verso 51 al 53. Dice, cuando ya él descendía, el oficial romano, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas noticias, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Todos en su casa, familiares, parientes, vecinos, amigos, creyeron. Porque probablemente la situación de su hijo era extrema. Y si no piense, cuando un hijo nuestro se enferma y necesitamos ayuda, no nos importa pedir ayuda al vecino o pedir ayuda a quien creemos que nos puede ayudar. Pedimos ayuda. Si la enfermedad se prolonga, eso se va expandiendo. Creo que la situación de este hombre era esa. La desesperación, la angustia, como un padre que amaba a su hijo, hizo que se enteren sus familiares cercanos, lejanos, parientes, amigos, se enteren. Cuando el hijo sanó, obviamente la noticia también se regó. De modo que cuando él llegó, había una fiesta, había un ambiente de admiración, de asombro que había pasado. Lo primero que pregunta es, ¿cuándo? ¿A qué hora fue? Cuando le confirman que fue la hora en que el Señor dijo, anda, tu hijo vive, el testimonio llegó a los corazones. Su familia creyó, sus parientes, amigos creyeron. ¿Por qué? Porque la fe activa se va fortaleciendo. La fe activa va creciendo en nuestras vidas. Por eso es importante que las experiencias personales que vamos teniendo con Dios las vayamos manteniendo con expectativa en nuestros corazones. Porque si hace años usted experimentó que en medio de la crisis Dios fue bueno y le dio ese trabajo, o obró en su matrimonio, o tal vez en la relación con sus hijos, eso significa que Dios más adelante lo va a volver a hacer, las veces que haga falta, porque son promesas del cielo. Porque una fe activa no va disminuyendo, no va debilitándose. Una fe activa se va fortaleciendo. ¿Por qué? Por las experiencias que vamos teniendo con Dios. Es importante tenerlo presente. Hoy más que nunca, cuando pensamos que este asunto no tiene salida, su fe y la mía, Dios quiere que se vaya fortaleciendo. Para que venga lo que venga, nada ni nadie corte o rompa la confianza en Dios. Porque como usted ha escuchado, y perdóneme que le diga una vez más, de alguna cosa vamos a morir. Y lo que importa es que cuando nos llegue el momento, esa confianza, esa fe en Dios, en su palabra, en sus promesas, se mantenga encendida en nosotros. Para que cuando nos toque dar ese paso de salir de este mundo terrenal al mundo espiritual, podamos ir de la mano de Dios. Amén. Una pareja nos contaba que pasaron una situación muy extrema. Necesitaban cubrir $800 de una deuda. Y fueron a todos sus amigos, amistades, a todos los que ellos pensaban que les podían ayudar para que les provean ese dinero. Porque al lapso de 3 semanas, 2 semanas, ellos iban a tener el dinero. Acudieron a todos los que pudieron, no hubo. No hubo quien les favorezca. La víspera de pagar, se rindieron a Dios, marido y mujer. Y le dijeron, Señor, pase lo que pase. Si nos demandan, si nos quitan algo, vamos a seguir confiando en ti. Y descansamos en ti. Al siguiente día en la mañana se acercó una persona que no era ni familiar y les dijo algo curioso. Les dijo, me pagaron $800 de un trabajo que hice, pero yo no los necesito ahora, quisiera que me lo guarden, porque yo confío en ustedes. Y después de unos 2-3 meses a lo mejor yo lo necesite. ¿Será que me pueden guardar? Increíble. Y uno puede decir, no, pero es que eso no pasa. Cuando ponemos la confianza en Dios, eso y mayores cosas suceden. Por eso el desafío siempre es a que tengamos una fe activa. ¿Sí? ¿Resultado de qué? De apropiarnos de sus promesas, de su palabra y de fortalecernos
en los milagros que Dios va haciendo en nuestras vidas. Quiero terminar con un verso aquí mismo en el capítulo 4 de Juan, en el verso 42, que es la escena en donde Jesús estaba con los samaritanos. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ojalá que usted y yo no necesitemos de los milagros, de los prodigios, para confiar en Dios, para depositar nuestro corazón en el Señor, en sus promesas, en su palabra, que es viva y eficaz. Ojalá, porque hoy más que nunca necesitamos depositar nuestras cargas, tristezas, preocupaciones, ansiedades, temores en las manos de Dios. Porque Él nos formó a usted y a mí en el vientre de nuestras madres. Y Él tiene un propósito para usted y lo está cumpliendo. Y si es que en el pasado nuestras vidas han sido tortuosas, sin fruto, con derrotas, hoy tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Y como siempre, antes de terminar, yo le animo, si usted reconoce que necesita esa fe activa en su corazón, haga una oración conmigo, porque la fe activa viene de Dios. Cuando nosotros nos rendimos y reconocemos que, como el oficial romano, que somos chiquitos, que no podemos, Dios mira la sinceridad del corazón y entonces, no solo que nos perdona, sino que Él planta la semilla de la fe, que es una fe activa para que usted y yo podamos usarla y experimentar sus milagros. Así que ahí donde está, si usted desea en este momento, haga una oración conmigo. Tome la mano de su pareja, de sus hijos, créale, Dios es fiel y verdadero. Ore conmigo: Señor Jesucristo, gracias por desafiarme a confiar en ti de un modo nuevo, verdadero, total. Yo creo que en la cruz tú pagaste el precio en lugar mío por todo lo malo que he hecho. Perdóname, Dios, limpia mi conciencia, mi corazón, mi vida con esa sangre que derramaste en la cruz. Límpiame, Señor. Yo te entrego mi vida, Señor, en este día. Y te doy gracias por tu perdón y tu presencia, Señor, tu presencia, Espíritu Santo, en mi vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Felicitaciones por esa decisión. Créale a Dios. Pruebe a Dios. Derrame su corazón. Y usted va a ver que los milagros son reales, son actuales. Pero su fe y la mía no debe estar fundamentada o dependiendo de los milagros, de lo que Dios me puede dar. No. Nuestra fe debe estar puesta en el Señor, en lo que hizo en la cruz y en su palabra, en sus promesas. Permítame orar si usted está enfermo, alguna necesidad. Permítame orar, créale. Señor, te doy gracias por aquellas personas que están mirando esta predicación. Y oro, Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que todo lo que pedimos en tu nombre tú lo haces. Oro para que en este momento, Señor, el que está sufriendo de úlcera gástrica es sanado, Señor. Aquel que no tiene trabajo, no tiene provisión y piensa que va a morir. Señor, yo declaro que tú envías personas que les llevan provisión. Aún en medio de la crisis se abren trabajos, Señor. Hay un trabajo, Señor. Gracias por restaurar esas relaciones de matrimonio que han estado lastimadas, han estado resentidos, ese matrimonio en amargura. Yo declaro, Dios, que la reconciliación, el perdón, predomina en esa familia, Señor. Gracias, Señor, por esa sanidad que tú traes a esa señora, a esa mujer enferma. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, bendiciones a todos. Qué gusto haber estado con ustedes. Recuerde, miércoles y domingo estamos compartiendo. El Señor les siga bendiciendo grandemente. Un abrazo. Qué buena palabra recibimos hoy. Esperamos que su fe haya sido activada en esta mañana. Estamos convencidos que la gloria de Dios va a estar obrando en su vida y en su familia. Le esperamos en nuestro próximo servicio virtual. No olvide que puede dejarnos sus peticiones de oración en los comentarios o enviarnos un mensaje directo. Estaremos orando por usted. Amada Iglesia, les amamos, les enviamos un saludo y un abrazo afectuoso y esperamos encontrarnos muy pronto. Dios los bendiga.